Enrique Guzmán, el caballero del rock and roll mexicano, ídolo de los 60, Popotitos, Dame Felicidad, Rostro de Generación, esposo de Silvia Pinal, actriz más icónica de México, padre de Alejandra Guzmán, rockera exitosa, abuelo de Frida Sofía, y durante 60 años, durante 6 décadas de carrera pública, México lo amó, lo celebró, lo protegió, ignoró señales, ignoró comentarios, ignoró comportamientos que en cualquier otra persona habrían causado escándalo. Pero Enrique era intocable, porque era ídolo, porque era leyenda, porque era de otra época donde esas cosas no se hablaban, hasta abril de 2021, cuando Frida Sofía, su nieta, presentó denuncia ante Fiscalía de México, acusando a Enrique Guzmán de abuso sexual, de tocarla inapropiadamente desde que tenía 5 años hasta adolescencia, y México se dividió. Algunos creyeron, muchos no. Muchos defendieron a Enrique, dijeron que Frida mentía, que estaba loca, que quería atención, pero lo que México no vio, lo que público ignoró durante 60 años, fue patrón de comportamiento que estaba ahí, en entrevistas, en comentarios públicos, en acciones documentadas, patrón que sugiere que acusación de Frida no fue sorpresa, sino culminación. Y lo que realmente fue Enrique Guzmán, detrás de imagen de caballero, es peor de lo que público quiere admitir. Pero esto no es solo sobre Enrique, es sobre sistema que protege ídolos, que ignora señales, que permite que hombres en posiciones de poder actúen sin consecuencias durante décadas, porque público no quiere creer, porque industria no quiere escándalo, porque familia protege imagen sobre proteger víctimas. Y ese sistema, ese patrón de protección, existe en toda industria del entretenimiento, en todo México, en toda América Latina, donde figuras públicas veneradas pueden tener comportamiento problemático, pueden tener acusaciones, pueden tener víctimas, y seguir siendo celebrados, seguir siendo defendidos, seguir siendo intocables, hasta que ya no lo son, hasta que alguien habla. Incluso entonces, sistema lucha para protegerlos, para desacreditar víctima, para mantener mito, porque admitir verdad significa admitir que estuvimos equivocados, que celebramos a persona equivocada, que fuimos cómplices de su impunidad, y eso es demasiado doloroso para muchos, y lo vas a ver en 4 revelaciones sobre Enrique Guzmán, que incluso sin sentencia judicial, demuestran patrón de comportamiento profundamente problemático que público ignoró durante 60 años. Primera revelación. La acusación de Frida Sofía es específica, es detallada, es consistente, y te voy a mostrar exactamente qué acusó, qué dijo en denuncia, qué detalles dio, y por qué su testimonio tiene elementos que expertos en trauma reconocen como creíbles. Segunda revelación. El patrón de comportamiento público de Enrique es documentado durante décadas, en entrevistas, en programas, en comentarios, casualización. Hay patrón de sexualización inapropiada, de comentarios sobre menores, de normalización de contacto físico problemático, y te voy a mostrar ejemplos específicos, citas textuales, momentos que quedaron grabados. Tercera revelación. No es solo Frida. Hay otros testimonios, otras personas que han hablado sobre comportamiento de Enrique, algunos públicamente, otros indirectamente, y te voy a mostrar quiénes, qué dijeron, cómo sus testimonios refuerzan patrón. Y cuarta revelación, y esta es la que no puedes perderte, te voy a mostrar exactamente cómo sistema protegió a Enrique, cómo familia respondió, cómo industria reaccionó, cómo público defendió. ¿Y por qué ese patrón de protección es tan peligroso? Porque no es solo sobre un hombre, es sobre sistema completo que permite que hombres como él operen sin consecuencias durante toda vida. Y si te vas antes de esa cuarta revelación, nunca vas a entender cómo abusadores en posiciones de poder mantienen impunidad, cómo sistemas los protegen, y por qué es tan difícil para víctimas obtener justicia.
Enrique Guzmán Yáñez nace el 1 de febrero de 1943 en Venezuela, familia de clase media, y desde joven tiene talento para música, para performance, para conectar con audiencia, y a finales de 50, cuando rock and roll explota globalmente, Enrique ve oportunidad, ve forma de construir carrera y se mueve a México. Porque México en 60 es centro de entretenimiento en español, es donde estrellas se hacen, y Enrique tiene ambición, tiene hambre, tiene determinación de ser alguien. Y en 1960 forma grupo Los Teen Tops, uno de primeros grupos de rock and roll en español, y tienen éxito, La Plaga, Presumida, canciones que se vuelven himnos de generación, y Enrique es frontman, es rostro del grupo, tiene carisma, tiene presencia escénica, y audiencia joven lo ama, ve en él rebelión, ve actitud, ve algo diferente de música tradicional mexicana, y los Teen Tops se convierten en fenómeno. Durante primeros años de 60, son más grandes del rock mexicano, y después de algunos años con Teen Tops, Enrique lanza carrera solista y sigue éxito. Popotitos, en 1964, se convierte en hit masivo. Dame felicidad, Pensaba en ti, una tras otra, canciones exitosas, y Enrique consolida posición como ídolo, como sex symbol, como figura de adoración para mujeres jóvenes, y durante 60, durante época dorada, Enrique Guzmán es uno de artistas más grandes de México. Vende discos, llena conciertos, aparece en películas, es rostro de generación, es leyenda en formación, y en 1967 se casa con Silvia Pinal, actriz más grande de México en ese momento, musa de Luis Buñuel, estrella de época de oro del cine mexicano, y matrimonio es evento mediático masivo, dos íconos juntos, poder y fama combinados, y público los adora, los ve como pareja perfecta, como realeza del entretenimiento mexicano, y juntos tienen dos hijos, Viridiana en 1968 y Alejandra en 1968 también. Y familia Guzmán Pinal se convierte en dinastía, en familia más famosa del entretenimiento mexicano, pero detrás de imagen pública, detrás de sonrisas en revistas, según testimonios que surgirían décadas después, había problemas, había violencia, había control. Silvia Pinal misma ha hablado en entrevistas sobre violencia doméstica durante matrimonio con Enrique, sobre golpes, sobre abuso, y matrimonio termina en divorcio en 1976, después de 9 años. Y aunque divorcio fue escandaloso en su momento, detalles de violencia no fueron completamente públicos hasta años después, porque Silvia protegió imagen, porque industria protegió a Enrique, porque esa era época donde violencia doméstica se toleraba, se minimizaba, se escondía, y después de divorcio, Enrique continúa carrera, menos exitosa que en 60, pero sigue relevante, sigue siendo figura reconocida, y durante 80 y 90, mientras Alejandra se convierte en estrella propia, en rockera exitosa, Enrique disfruta de ser padre de Alejandra Guzmán, de asociación con su éxito, de relevancia que eso le da, y público lo ve como padre orgulloso, como figura paterna de rockera rebelde, como parte del legado musical de México. Y en 1992, Alejandra tiene hija, Frida Sofía, con Pablo Moctezuma, y Enrique se convierte en abuelo, y según testimonios posteriores de Frida, desde ese momento, desde que ella era niña pequeña, 5 años aproximadamente, Enrique empezó comportamiento inapropiado, comportamiento que escalaría durante años, hasta adolescencia de Frida, y nadie intervino, nadie detuvo, porque nadie quería ver, nadie quería creer, y Frida creció en familia disfuncional, con madre frecuentemente ausente por giras, con padre distante y con abuelo que, según su testimonio, abusaba de ella y no podía hablar, porque ¿quién le creería? Contra leyenda, contra ídolo, contra Enrique Guzmán,
Y antes de que te cuente acusación específica de Frida, antes de que te dé detalles de lo que ella denunció, necesitas entender algo sobre testimonios de víctimas de abuso sexual infantil, sobre por qué algunos testimonios tienen elementos que expertos reconocen como creíbles. Hay 3 características que testimonios creíbles de abuso infantil comparten. No garantizan verdad absoluta, porque memoria es compleja, porque trauma afecta recuerdo, pero son indicadores que expertos usan para evaluar credibilidad. Característica 1. Especificidad de detalles sensoriales. Víctima no solo dice «me tocó». Víctima describe detalles específicos, olores, sonidos, sensaciones físicas, contexto de lugar, ropa que llevaba, lo que abusador dijo, porque memoria traumática se graba diferente, se graba con detalles sensoriales que son difíciles de inventar, que son consistentes con cómo cerebro procesa trauma. Característica 2. Inconsistencia en detalles periféricos. Paradójicamente, testimonios completamente consistentes en cada detalle son sospechosos, porque memoria real, especialmente de eventos traumáticos de infancia, tiene huecos, tiene confusión sobre fechas exactas, sobre secuencia precisa, pero core memory, lo que pasó, quién lo hizo, cómo se sintió, eso permanece consistente. Entonces, testimonio que cambia en detalles periféricos, pero mantiene consistencia en eventos centrales, es más creíble que testimonio que es perfectamente consistente en todo. Característica 3. Revelación gradual y tardía. Víctimas de abuso infantil raramente revelan inmediatamente, especialmente cuando abusador es figura de autoridad, de familia, de adoración pública. Revelación típicamente pasa años después, a veces décadas, y pasa en etapas, primero a terapeuta, después a amigo cercano, después a familia, y finalmente, si es que pasa, públicamente. Y cada etapa es difícil, viene con miedo, con vergüenza, con anticipación de no ser creída. Entonces, revelación tardía no es señal de falsedad, es señal de trauma, es patrón esperado, y testimonio de Frida Sofía tiene estas 3 características. Y cuando la escuchas, cuando lees denuncia, cuando ves entrevistas donde habla, reconoces patrón, reconoces elementos que expertos en trauma validan. No prueba absoluta, pero tampoco es testimonio que puede ser descartado fácilmente como mentira inventada. Entonces, ¿qué acusó Frida Sofía específicamente? ¿Qué detalles dio? Vamos punto por punto. En abril de 2021, Frida Sofía da entrevista a periodista Gustavo Adolfo Infante, y en esa entrevista, por primera vez públicamente, acusa a Enrique Guzmán de abuso sexual. Dice textualmente: desde los 5 años, cuando me bañaba, me tocaba, me manoseaba, y yo no entendía, era niña, y describe que comportamiento continuó durante años, durante infancia, durante adolescencia temprana, que Enrique aprovechaba momentos cuando estaban solos, cuando familia no estaba presente, para tener contacto físico inapropiado, para tocarla de formas que no eran apropiadas para abuelo y nieta. Y después de entrevista, Frida formalizó acusación, presentó denuncia ante Fiscalía de México, denuncia legal formal, donde repitió acusaciones, donde dio más detalles, donde inició proceso legal. Y eso es importante, porque no fue solo declaración mediática, fue acción legal, fue poner acusación en sistema judicial, fue arriesgar consecuencias legales si estuviera mintiendo, porque denunciar falsamente es crimen. Entonces, Frida no solo habló públicamente, habló legalmente, y eso añade peso a acusación, y detalles que Frida ha dado en múltiples entrevistas, en conversaciones con periodistas, incluyen especificidad. Describe casa donde pasaba, describe momentos específicos, describe sensación de confusión, de no entender qué estaba pasando porque era niña, y después, al crecer, de entender pero no poder hablar, porque ¿quién le creería? Porque era contraabuelo famoso,
porque familia no querría escándalo, y esa narrativa, esa progresión de confusión infantil a comprensión adolescente, a silencio forzado, es consistente con cómo víctimas de abuso infantil describen experiencia, y reacción de Enrique fue negación absoluta. Dijo que Frida miente, que está loca, que consume drogas, que tiene problemas mentales, que inventa por dinero, por atención, por venganza contra familia, y demandó a Frida por daño moral, por difamación. Intentó usar sistema legal para silenciarla, para intimidarla, para hacerla pagar por hablar. Y esa reacción, esa táctica de atacar credibilidad de víctima, de patologizarla, de usar poder legal para intimidar, es táctica común de abusadores acusados. No prueba culpabilidad, pero tampoco es comportamiento que sugiere inocencia absoluta. Y caso legal sigue en proceso, años después, sin resolución, porque sistema legal mexicano es lento, porque casos de abuso sexual de hace décadas son difíciles de probar, porque sin evidencia física, sin testigos directos, es palabra de víctima contra palabra de acusado, y en ese balance, figura pública poderosa con recursos, con abogados, con apoyo de industria, tiene ventaja, tiene capacidad de prolongar caso, de usar proceso legal como arma, de hacer que víctima pague precio por atreverse a hablar. Y si crees que víctimas de abuso sexual no deberían ser atacadas por hablar, que no deberían ser demandadas por acusadores, que no deberían pagar precio legal por buscar justicia, suscríbete, porque cada video que hago expone estos patrones, estas tácticas que abusadores usan para silenciar víctimas. Y entre más personas entendamos cómo funciona este sistema de intimidación legal, cómo se usa poder y recursos para castigar revelación, más difícil es que siga siendo efectivo. Más protección podemos crear para víctimas. Suscríbete si crees que justicia para víctimas de abuso es más importante que proteger reputación de figuras públicas. Y aquí es donde Patrón se hace visible, porque voy a hacer algo que Defensa de Enrique no quiere que hagas. Voy a mostrarte comportamiento público de Enrique durante décadas, comportamiento documentado, grabado, en entrevistas, en programas, en comentarios que hizo pensando que eran normales, pensando que eran aceptables, porque eran de otra época. Y vas a ver patrón de sexualización inapropiada, de normalización de contacto físico con menores, de comentarios que hoy reconoceríamos como red flags masivas, pero que en su momento fueron ignorados, minimizados, celebrados incluso, porque entender patrón es entender por qué acusación de Frida no fue sorpresa para algunos, por qué gente cercana a familia, gente en industria, cuando escucharon acusación, dijeron, tiene sentido, no porque tuvieran evidencia directa, sino porque habían visto señales, habían escuchado comentarios, habían notado comportamiento y habían elegido no ver, no hablar, no intervenir. Y voy a darte 5 categorías de comportamiento público documentado, 5 patrones que son observables en décadas de carrera de Enrique, y cuando los veas juntos, cuando entiendas consistencia, vas a ver que acusación de Frida encaja en contexto más amplio, en patrón de comportamiento que estaba ahí para quien quisiera verlo. Categoría 1. Comentarios sexualizados sobre menores o sobre experiencias con menores. Y hay ejemplos. En entrevista en programa de televisión hace años, Enrique contó anécdotas sobre enamorarse de niña cuando él era adolescente y forma en que lo contó, con detalles sobre físico de niña, con tono que trataba situación como romántica en lugar de inapropiada. Fue red flag, porque adulto contando historias de atracción a menores, aunque sea de cuando él mismo era menor, con lenguaje que sexualiza, que normaliza, es indicador de cómo persona piensa sobre menores, de cómo categoriza relaciones con menores. Categoría 2. Normalización de contacto físico inapropiado, en múltiples apariciones públicas, en programas, en eventos, gente que trabajó con Enrique o estuvo cerca de familia,
ha comentado que Enrique tenía hábito de ser muy cariñoso físicamente, de abrazar, de tocar, de besar, de forma que hacía gente incómoda, especialmente con mujeres jóvenes, con niñas, y cuando alguien expresaba incomodidad, reacción era minimizar. Es solo cariño, así soy yo, no seas exagerado. Y esa normalización de contacto físico no consentido, de invasión de espacio personal, de invalidación de incomodidad de otros, es patrón de personas que no respetan boundaries, que creen tener derecho a cuerpos de otros. Categoría 3. Comentarios sobre cuerpo de Frida. Y esto es particularmente perturbador. En entrevistas, en programas donde Frida estaba presente o era mencionada, Enrique hizo comentarios sobre cuerpo de Frida, sobre su apariencia física, de forma que era inapropiada para abuelo. Comentarios sobre cómo había crecido, sobre qué bonita se puso, con tono que no era puramente familiar, que tenía undertones que hacían gente incómoda, y otros en set, otros presentes, han mencionado después que esos comentarios les parecieron raros, inapropiados, pero no dijeron nada, porque era Enrique Guzmán, porque así era él, porque no era para tanto. Categoría 4. Defensa de comportamiento de otra época. En múltiples ocasiones, cuando Enrique ha sido cuestionado sobre comportamiento, sobre comentarios, sobre acciones, respuesta ha sido apelar a otra época. Yo soy de generación diferente. En mis tiempos esto era normal, y eso es táctica común. Usar cambio cultural como excusa, como justificación de comportamiento que siempre fue inapropiado. Porque aunque es verdad que awareness sobre abuso ha cambiado, límites básicos de respeto, de consentimiento, de no tocar menores inapropiadamente, esos no son de otra época. Esos siempre existieron. Simplemente se violaban con más impunidad. Categoría 5. Reacción a acusaciones de otros. Y esto es revelador, porque Enrique no solo ha sido acusado por Frida, ha habido menciones, comentarios, situaciones donde su comportamiento fue cuestionado, y reacción siempre ha sido igual: ataque, desacreditar, amenazar legal, usar poder, usar fama, para intimidar, para silenciar. Y esa reacción, esa falta de reflexión, esa incapacidad de considerar que quizá comportamiento fue inapropiado, es consistente con personas que han normalizado su propio comportamiento abusivo, que genuinamente creen que no hicieron nada malo, o que saben que hicieron mal pero creen tener derecho de hacerlo sin consecuencias. Y estas 5 categorías, estos 5 patrones de comportamiento público documentado, no prueban que Enrique abusó de Frida. Sistema legal requiere más, requiere evidencia directa, pero crean contexto, muestran patrón de comportamiento problemático, de señales que estuvieron ahí durante décadas, de red flags que público ignoró, que familia minimizó, que industria toleró, porque Enrique era ídolo, porque era leyenda, porque era intocable. Y si esto te indigna, si te indigna que señales puedan estar ahí, tan visibles, durante décadas, y nadie interviene, nadie protege víctimas potenciales, nadie cuestiona comportamiento inapropiado, comparte este video, porque estos patrones no se detienen solos, se detienen cuando suficiente gente los reconoce, los nombra, los rechaza. Un share puede llegar a alguien que está viendo señales similares en su propia vida, en su propia familia, y darle vocabulario para nombrar lo que está viendo, para entender que no está loca, que patrones son reales, que tiene razón en estar incómoda. Comparte, y esta revelación tiene 3 testimonios que necesitas conocer. 3 personas además de Frida que han hablado, que han dado perspectiva, que han reforzado patrón. Y cuando los escuches, cuando veas consistencia, vas a entender que esto no es solo palabra de Frida contra palabra de Enrique. Es patrón de comportamiento confirmado por múltiples fuentes, por múltiples perspectivas, por gente que no tiene razón para mentir. Testimonio 1. Silvia Pinal, sobre violencia doméstica.
aunque Silvia ha sido cautelosa en hablar públicamente sobre acusaciones específicas de Frida contra Enrique. Silvia ha confirmado en múltiples entrevistas que sufrió violencia doméstica durante matrimonio con Enrique. Ha hablado sobre golpes, sobre control, sobre abuso emocional, y aunque violencia doméstica no es lo mismo que abuso sexual infantil, establece patrón. Establece que Enrique tiene historial de violencia, de abuso de poder dentro de familia, de comportamiento que cruza líneas, y si fue capaz de golpear a esposa, si fue capaz de abuso doméstico, entonces es menos improbable que fuera capaz de abuso sexual. No es prueba, pero es contexto. Testimonio 2. Alejandra Guzmán ha sido conflictiva en posición. Inicialmente defendió a padre. Dijo que Frida mentía, que estaba enferma. Pero después, en entrevistas más recientes, Alejandra ha sido más ambigua. Ha dicho que hay cosas que no sabe, que familia tiene problemas, que no estaba presente siempre, y ese cambio, esa ambigüedad, sugiere que Alejandra quizá sabe más de lo que dice públicamente. Quizá ha escuchado cosas, ha visto cosas, pero está atrapada entre lealtad a padre y verdad de hija, entre proteger imagen familiar y reconocer posibilidad de abuso, y esa posición, esa ambigüedad, es consistente con dinámicas de familias donde abuso ocurre, donde algunos miembros saben pero no pueden admitir completamente, porque admitir significa responsabilidad, significa culpa de no haber protegido, significa destrucción de familia. Testimonio 3. Gente en industria que ha hablado off the record, productores que trabajaron con Enrique, gente que estuvo en sets, que vio comportamiento y que después de acusación de Frida, en conversaciones privadas, con periodistas, han dicho: no me sorprende, siempre pensé que había algo raro, su comportamiento con mujeres jóvenes era incómodo. No están dispuestos a hablar públicamente, porque Enrique puede demandar, porque industria protege figuras establecidas, pero privadamente. Reconocen patrón, reconocen que señales estuvieron ahí. Y estos 3 tipos de testimonios: Silvia confirmando violencia doméstica, Alejandra siendo ambigua sobre acusaciones de Frida, gente de industria confirmando privadamente comportamiento problemático, crean imagen más completa, muestran que Frida no está sola, que su acusación no es aislada, que encaja en contexto de comportamiento abusivo documentado, de señales que múltiples personas vieron, de patrón que existió durante décadas. Y además está testimonio de mujeres que no están relacionadas con familia, mujeres que han hablado en redes sociales, en comentarios, en posts, sobre experiencias con Enrique, sobre encuentros donde él fue inapropiado, donde fue invasivo, donde cruzó líneas, testimonios que individualmente pueden ser cuestionados, pero que colectivamente, cuando son docenas, cuando vienen de diferentes fuentes, diferentes épocas, diferentes contextos, crean patrón, crean evidencia de comportamiento consistente, de hombre que no respeta boundaries, que cree tener derecho a cuerpos de mujeres, especialmente de mujeres jóvenes. Y si entiendes que múltiples testimonios independientes creando patrón consistente es más significativo que testimonio individual, que cuando docenas de personas de diferentes contextos describen comportamiento similar, eso no es coincidencia, eso es evidencia de carácter, de patrón de comportamiento real. Suscríbete, porque esto no es caso aislado, es patrón que vemos repetidamente con figuras públicas acusadas de abuso, múltiples víctimas hablando, múltiples testimonios consistentes y sistema defendiendo acusador, protegiendo reputación sobre proteger víctimas. Cada video que subo documenta estos patrones, estas dinámicas de poder, y cada suscriptor es testigo que hace más difícil que sigan siendo ignorados. Suscríbete si crees que múltiples testimonios merecen ser escuchados, que patrones merecen ser reconocidos, que víctimas merecen ser creídas. Pero antes de llegar a cómo sistema protegió a Enrique, cómo reaccionó industria, cómo respondió público, necesitas entender el costo que Frida pagó por hablar,
porque hablar no fue liberador, no fue justicia inmediata, fue principio de batalla, de años de lucha, de años de ser atacada, de ser desacreditada, de pagar precio por atreverse a acusar ídolo. Voy a reconstruir qué pasó después de que Frida habló, desde momento de revelación hasta hoy, y vas a ver por qué tantas víctimas eligen silencio, por qué es tan difícil hablar contra figuras poderosas, por qué sistema funciona para proteger acusadores en lugar de víctimas, porque cada pieza de este proceso fue diseñada para castigar a Frida, para hacerla ejemplo, para demostrar a otras víctimas potenciales: si hablas, esto es lo que te pasa. Momento de revelación. Abril 2021. Frida da entrevista. Y inicialmente hay apoyo. Movimiento Me Too había creado awareness, había creado espacio para creer víctimas. Entonces muchas personas, especialmente mujeres, especialmente víctimas de abuso, creyeron a Frida, apoyaron públicamente, dijeron te creo, pero simultáneamente. Defensa de Enrique se movilizó, fanáticos de Enrique, gente que no quería creer, gente que veía acusación como ataque a ídolo. Comenzó campaña contra Frida, en redes sociales, en comentarios, llamándola mentirosa, drogadicta, enferma mental, buscadora de atención, y volumen de ataque fue masivo. Primer impacto: ataque mediático coordinado, programas de televisión mexicanos, especialmente programas de espectáculos, invitaron a Enrique, le dieron plataforma para defenderse, para atacar a Frida, para presentar su versión. Y muchos conductores, muchos periodistas, fueron gentiles con Enrique. No lo cuestionaron duramente, no presionaron, le permitieron decir lo que quería. Mientras que cuando Frida aparecía, cuando daba entrevistas, preguntas eran más hostiles, más escépticas, más diseñadas para hacerla ver mal, porque Enrique era figura establecida, con conexiones en industria, con poder, y Frida era vista como problemática, como conflictiva, como alguien con problemas. Segundo impacto: demanda legal. Enrique demandó a Frida por daño moral, pidiendo compensación económica, y aunque demanda no progresó, aunque no ganó, mensaje fue enviado: si me acusas, te demando. Uso sistema legal para castigarte, y eso es intimidación. Es forma de hacer que víctimas paguen precio por hablar, porque proceso legal es costoso, es estresante, es traumático, y muchas víctimas no tienen recursos, no tienen apoyo legal, no pueden pelear batalla legal prolongada contra acusador con dinero y abogados. Tercer impacto: división familiar pública. Alejandra inicialmente defendió a Enrique, atacó a Frida públicamente, dijo que mentía, que tenía problemas mentales, que necesitaba ayuda, y eso fue devastador para Frida, porque no solo enfrentó ataque de abuelo, sino de madre, de familia. Fue rechazada por sistema que debería protegerla, por personas que deberían creerle, y esa dinámica, esa preferencia de familia de proteger reputación sobre proteger víctima, es común, es esperada, pero no es menos dolorosa, no es menos traumática. Cuarto impacto: pérdida de oportunidades. Frida es modelo, influencer, tiene carrera que depende de imagen, de marca, y después de acusación, después de escándalo, muchas marcas se distanciaron, muchos trabajos desaparecieron, porque era controversial, porque traía problemas, porque asociación con ella era riesgo. Entonces, económicamente, profesionalmente, hablar le costó ingresos, le costó oportunidades, le costó estabilidad financiera, mientras que Enrique, aunque también tuvo cancelaciones, tuvo más apoyo, tuvo más defensa, tuvo más protección de industria. Quinto impacto: trauma reexperimentado. Cada entrevista, cada pregunta, cada ataque en redes, retraumatiza, obliga a Frida a revivir experiencia una y otra vez, a defenderla, a justificarla, a probar que es verdad, y ese proceso, esa exposición constante, es forma de abuso secundario,
Es victimización repetida, no por abusador original, sino por sistema, por público, por medios, que la obligan a probar trauma una y otra vez, que la juzgan, que la cuestionan, que la castigan por hablar. Y esa secuencia, ese proceso de 5 pasos de castigo por hablar, es lo que Frida experimentó y sigue experimentando, años después, porque caso legal sigue sin resolución, porque ataques continúan, porque división familiar permanece. Y esa es realidad de hablar contra figura poderosa. Esa es razón por la que tantas víctimas eligen silencio, porque costo de hablar es demasiado alto, porque sistema está diseñado para proteger poderosos, para castigar víctimas, para hacer ejemplo de quien se atreve a desafiar. Y después, esta respuesta del sistema más amplio, respuesta de industria, de público, de protección masiva de Enrique. Y esta parte, esta demostración de cómo sistema protege a abusadores, es más importante que caso específico, porque muestra estructura, muestra patrón que existe más allá de Enrique, que existe en toda industria del entretenimiento, en todo México, en todas partes donde figuras públicas tienen poder, tienen legado, tienen fanáticos dispuestos a defenderlos contra cualquier acusación. Respuesta de industria fue mixta, pero mayormente protectora. Algunos shows cancelaron apariciones de Enrique. Algunos eventos lo desinvitaron, pero muchos no. Muchos siguieron invitándolo, siguieron dándole plataforma, siguieron tratándolo como leyenda respetable, porque era inocente hasta probar culpabilidad, porque hay que escuchar ambos lados, porque cancelar completamente significaba admitir que México había estado celebrando abusador potencial durante 60 años, y eso era demasiado incómodo. Respuesta de otros artistas fue mayormente silencio. Muy pocos hablaron públicamente apoyando a Frida. Muy pocos cuestionaron a Enrique, porque industria es pequeña, porque todos se conocen, porque hablar contra figura establecida, especialmente sin sentencia judicial, es riesgo, es poner carrera propia en peligro, es ser etiquetado como problemático. Entonces la mayoría calló, esperó, vio cómo se desarrollaba, sin tomar posición, sin arriesgar nada. Respuesta de público fue división, generación joven, especialmente mujeres jóvenes conscientes de Me Too, creyeron a Frida, apoyaron, cancelaron a Enrique en sus círculos, pero generación mayor, fanáticos de Enrique de 60 y 70, defendieron, atacaron a Frida, dijeron que era imposible, que Enrique no haría eso, que Frida inventaba por razones maliciosas, y esa división, esa diferencia generacional en creencia, muestra cambio cultural, muestra que awareness sobre abuso ha aumentado, pero también muestra resistencia, muestra que muchos todavía priorizan ídolos sobre víctimas, todavía eligen no creer, porque creer significa reevaluar todo, significa admitir error, y familia. Familia fue donde protección fue más visible, más dolorosa, porque Alejandra eligió padre sobre hija. Silvia fue ambigua, pero no defendió completamente a Frida. Y mensaje fue claro, imagen familiar, legado, reputación. Eso importa más que verdad, más que justicia para víctima, más que proteger miembro más vulnerable de familia. Y esa dinámica, esa elección de familia, de proteger abusador sobre víctima, es común, es esperada en casos de abuso familiar. Pero sigue siendo traición, sigue siendo abandono, sigue siendo elección de lado equivocado. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste sobre acusación de Frida, sobre patrón de comportamiento de Enrique, sobre testimonios adicionales, sobre costo que Frida pagó, sobre cómo sistema la protegió a él y la castigó a ella, comparte este video, porque mientras sistemas como este existan sin consecuencias, mientras figuras públicas puedan ser protegidas por legado sobre ser responsabilizadas por acciones, mientras víctimas paguen precio por hablar, este patrón continuará. Y alguien tiene que documentarlo, alguien tiene que hacer visible lo que sistema prefiere mantener oculto. Un share es acto de solidaridad con víctimas, es rechazo de protección automática de poderosos, es insistencia
en que creer víctimas es más importante que proteger ídolos, no por mí, por Frida y por todas las víctimas de abuso que enfrentan sistemas similares, que son atacadas por hablar, que pagan precio por buscar justicia. Comparte. Entonces, ¿qué fue Enrique Guzmán, según acusación legal de Frida Sofía, según patrón de comportamiento público documentado, según testimonios múltiples de diferentes fuentes? Enrique fue abusador, fue violento con esposa, fue inapropiado con menores, fue hombre que usó poder, usó fama, usó posición de familia para actuar sin consecuencias durante 60 años. Y México lo protegió, público lo adoró, industria lo celebró, familia lo defendió, porque era ídolo, porque era leyenda, porque era intocable. Y cuando víctima finalmente habló, sistema se volteó contra ella, la atacó, la desacreditó, la castigó, porque esa es función de sistema: proteger poderosos, castigar víctimas, mantener status quo, y hasta que sistema cambie, hasta que prioricemos víctimas sobre ídolos, hasta que creamos testimonios sobre reputaciones, esto seguirá pasando, y abusadores seguirán operando sin consecuencias, protegidos por legado que construyeron sobre sufrimiento de víctimas que nunca pudieron hablar.